Cuando son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima, comenzamos esta emisión de Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez y les doy la bienvenida a estas 2 horas de información en France 24. Estos son los hechos más destacados de la jornada. Los agricultores franceses continúan el cerco a París. Dicen que mantendrán la presión el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno responda a sus llamados. El primer ministro Gabriel Attal, que enfrenta su primera crisis en menos de un mes después de asumir el cargo, dijo que debe haber una excepción para los agricultores franceses en Europa. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, negó cualquier forma de persecución contra su predecesor, Jair Bolsonaro, cuya familia está siendo investigada por una presunta trama de escuchas ilegales. Lula calificó las declaraciones de tontería y dijo que su gobierno no controla ni a la policía ni a la justicia. Al menos 11 personas perdieron la vida, incluidos 4 niños, en medio de un bombardeo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Deir al-Balá. Esto mientras que el primer ministro de Israel aseguró que no liberará a miles de palestinos encarcelados a cambio de los rehenes que mantiene Hamás. Les recordamos que pueden dejarnos todos sus comentarios con el numeral Directo América F24. Nosotros comenzamos en Francia, donde continúa el llamado cerco a París que iniciaron los agricultores franceses el lunes para presionar al gobierno de Emmanuel Macron. Otras ciudades también se han visto afectadas por el bloqueo de carreteras. Los trabajadores exigen medidas para enfrentar la inflación y que se revisen políticas medioambientales del país que los obligan a importar productos que ellos mismos podrían fabricar. Pero algunos insumos están prohibidos en Francia. Aseguran que continuarán la protesta el tiempo que sea necesario, hasta que sus reclamos sean respondidos. Justamente este martes, el primer ministro Gabriel Attal dijo que estará ahí para solucionar la situación. Hasta el 15 de marzo, todas las ayudas del PAC se ingresarán en las cuentas bancarias de los agricultores y trabajaremos con las regiones para que las ayudas y la instalación de los jóvenes agricultores se puedan pagar en las próximas semanas, para algunos que llevan más de un año esperando. La indignación del sector agrícola y contra el costo de vida se registra en varios países europeos. Además de los agricultores franceses, en Bélgica y Alemania se han multiplicado los bloqueos de carreteras por parte de trabajadores de distintos sectores. Lea Yael nos amplía. En Europa, los agricultores están de protesta. Por segundo día consecutivo, cientos de tractores y montones de balas de heno están bloqueando las carreteras que conducen a la capital de Francia, en una batalla con el gobierno para derribar las normativas que dicen hacen insostenible su trabajo. Estamos hartos de estas normas. La Unión Europea ha impuesto algunas, Francia ha añadido otras más. No sabemos cómo lidiar con todas ellas. Solo queremos precios justos para poder ganarnos la vida. No queremos subvenciones. Queremos tener un salario decente a fin de mes. En las carreteras vecinas de Bélgica, las mismas preocupaciones y reivindicaciones se pueden escuchar. Nuestro mensaje es simplemente un mensaje de hartazgo, un sentimiento general de hartazgo. En un momento dado se nos imponen normas y limitaciones, y sean administrativas o financieras, desde hace tiempo. Esto nos penaliza mucho y nos lleva a plantearnos muchas preguntas sobre nuestro futuro como jóvenes agricultores. A esas protestas del sector agrícola se suman las de la industria del transporte, como en Londres, donde los maquinistas ASLEF empezaron el martes una huelga para exigir mejoras salariales, un movimiento que afectará a distintas partes del Reino Unido cada día hasta el 5 de febrero. Y del lado del sector aéreo, fue anunciada una huelga en los aeropuertos alemanes el próximo jueves. Continuamos en Francia, donde la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. Puntualmente, la iniciativa impulsada por el gobierno busca que se incluya la libertad garantizada de las mujeres a interrumpir su embarazo. Ahora será el Senado, de mayoría conservadora, el que tendrá que debatir el proyecto, que de ser aprobado convertiría la Carta Magna francesa en la única vigente que garantiza de manera explícita el acceso al aborto. Los diputados españoles rechazaron el proyecto de ley de amnistía para los políticos independentistas catalanes. Los 7 diputados de la formación separatista Junts se unieron finalmente al bloque del no, formado por los partidos de derecha y ultraderecha, debido a que el proyecto no incluye amnistía para los delitos de terrorismo relacionados con el proceso independentista de 2017. Lea Yojal con los detalles.
es un golpe duro al presidente del gobierno español y socialista Pedro Sánchez. La derecha independentista catalana votó en contra de su proyecto de ley de amnistía a los separatistas catalanes por no garantizar la aplicación de esta amnistía a las personas acusadas de terrorismo o de traición. Creo que el concepto resume muy bien nuestra posición, una posición que hemos mantenido y que fue firmada con el Partido Socialista. Estoy hablando de una amnistía total, una amnistía que no deje a nadie atrás. Una amnistía que enmiende la represión que el movimiento independentista catalán lleva muchos años sufriendo injustamente. Este proyecto de ley de amnistía fue una condición exigida por los separatistas catalanes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana a cambio de su apoyo esencial a la reelección de Pedro Sánchez para un nuevo mandato a mediados de noviembre. Un acuerdo que parece ahora complicar la legislatura. No parece que Junts vaya a seguir unas coordenadas racionales de negociación y, por tanto, el gobierno va a estar sudando tinta en cada una de las votaciones. Una situación de enorme inestabilidad y que le puede continuar generando mucho desgaste si vemos que efectivamente los votos están tan ajustados o incluso que el gobierno empieza a perder votaciones tan relevantes, insisto, como los presupuestos u otros reales decretos leyes que tenga que aprobar el gabinete. Sin embargo, este rechazo de la ley de amnistía en primera lectura no significa el abandono del texto. Volverá a ser debatido en una comisión parlamentaria donde podrá ser modificado antes de una nueva votación en un plazo de un mes. Vamos ahora a Ucrania. Un hospital de Pokrovsk es el único centro médico con capacidad neonatal e incubadoras en el Donbass, apenas a 30 kilómetros de la ciudad de Avdiivka. Adaptado para no interrumpir su funcionamiento en ninguna circunstancia, registró un aumento en la cantidad de bebés con nacimiento prematuro o patologías producto del estrés. La cantidad de partos a término se redujeron, sin embargo, a la mitad. Ramiro Cuevar Berena tiene los detalles. A solo 30 kilómetros del frente de batalla, estos pasillos velan por la vida de bebés ucranianos. El hospital maternal de Pokrovsk, próximo a la ciudad de Avdiivka, donde se desarrollan combates entre el ejército defensor y los invasores rusos, es la única unidad con capacidad neonatal e incubadoras que quedó en funcionamiento en la región del Donbass. Con un refugio antiaéreo en el sótano y ventanas protegidas con sacos de arena, las instalaciones se acondicionaron para no interrumpir el servicio en ningún momento. El año pasado fue problemático. Hoy en nuestro hospital hay generadores centrales y en cada departamento hay generadores autónomos. Por eso incluso cuando no hay luz en Ucrania, siempre tenemos luz. Producto de la guerra, el hospital registró un incremento de bebés prematuros y otros nacidos con patologías relacionadas al estrés. En tanto, el número de empleados disminuyó, dado que aquellos que tenían hijos pequeños fueron evacuados. A pesar del panorama adverso, las madres intentan mantener el optimismo y planear el futuro. Creo que tenemos que seguir con nuestras vidas. He estado guardando todo para más adelante, diciéndome a mí misma que cuando acabe la guerra haré esto, cuando acabe la guerra haré lo otro. Hasta ahora no tiene fin, parece no tener fin, pero estoy segura de que todo irá bien, nuestro país ganará. Criaré a mi bebé y todo irá bien. La cantidad de nacimientos en este hospital se redujo a la mitad respecto a los tiempos antes de la guerra, mientras el 20% fueron de niños prematuros, cifras que duplican los registros de 2021. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva negó que su antecesor Jair Bolsonaro esté siendo perseguido. Esto en respuesta a las declaraciones de la familia Bolsonaro, que calificó de un show los allanamientos a propiedades de Carlos Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista. La justicia brasileña lo investiga como parte del supuesto núcleo político sospechoso de ordenar el espionaje ilegal contra opositores políticos durante el gobierno de su padre. Patricio Peralta nos amplía. Ni revancha política ni persecución judicial. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, negó que la operación policial contra el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos de su antecesor, sea una persecución ordenada por su gobierno contra el líder de la extrema derecha. Hay una decisión de un ministro del Supremo Tribunal que ordenó un registro de incautación por sospecha de mala fe por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia, cuyo delegado responsable estaba vinculado a la familia Bolsonaro, y la Policía Federal fue a ejecutar una orden judicial. La Policía Federal allanó la residencia de Carlos Bolsonaro y su despacho en el Consejo en búsqueda de pruebas.
Investigan un supuesto uso ilegal de la Agencia Brasileña de Inteligencia en el gobierno de su padre para espiar adversarios políticos y críticos. La Policía Federal sospecha que Carlos, responsable de la comunicación de su padre, fue uno de los beneficiarios de la información obtenida ilegalmente. Lo que espero es que las personas que están siendo investigadas tengan el derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve. Presunção da inocência que eu não tive. Y creo que las personas que no son culpables no deben tener miedo. Pessoas que não devem não temem. La familia de Bolsonaro calificó de un show los operativos realizados por la Policía Federal. El otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, denunció irregularidades en la orden de allanamiento. Esta situación no puede continuar. Una orden judicial no puede ampliarse de esta manera. Este es un acto ilegal, además de inmoral. La orden de registro llegó pocas horas después de que Jair Bolsonaro y sus hijos criticaran la actuación de la Policía Federal en este y otros casos. El presidente de Ecuador dijo que los presos que sean repatriados a la vecina Colombia para que terminen de cumplir sus condenas no podrán regresar a Ecuador nunca más. El lunes, el mandatario dio la orden de iniciar los trámites de repatriación de presos extranjeros con el fin de atender la crisis carcelaria que atraviesa su país, que ha derivado en una crisis de seguridad que le obligó a declarar el conflicto armado interno para luchar contra las bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico que operan justamente desde los centros penitenciarios. Pese a la decisión del mandatario, Colombia ha sido clara al asegurar que la repatriación masiva está prohibida por la ley, que este procedimiento se hace estudiando caso por caso. El gobierno de Ecuador manifiesta, al igual que nosotros le hemos manifestado a ellos, que con la aplicación del tratado que hay suscrito desde 1990 entre los dos países, específicamente para repatriación de personas privadas de libertad, se vaya a proceder a esa remisión de personas. Eso quiere decir caso por caso, estudiado uno a uno, que esté dentro de las condiciones de ese tratado. Estados Unidos reimpuso sanciones contra Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, con magistrados leales al chavismo, ratificara la inhabilitación contra la candidata opositora María Corina Machado de cara a las elecciones presidenciales que deben realizarse en el segundo semestre de este año. El Departamento del Tesoro dio hasta el 13 de febrero para que las empresas estadounidenses dejen de comercializar con la minera estatal venezolana Minerven y advirtió que haría lo propio con el crudo. El levantamiento de las sanciones se dio a cambio de que el gobierno de Nicolás Maduro se comprometiera a llevar a cabo unas elecciones libres y justas en los diálogos con la oposición que tuvieron lugar en Barbados en 2023. Actualizamos la información de la guerra entre Israel y Hamás. Al menos 16 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en un ataque israelí en un hogar en el centro de Gaza, según denunció la Media Luna Roja Palestina. Al menos 26.751 personas han muerto en el enclave desde el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos. Esto mientras en terreno diplomático Estados Unidos y Qatar trabajan por alcanzar un cese del fuego a cambio de la liberación de los rehenes por parte de Hamás e incluso un intercambio de prisioneros. No obstante, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu descartó avances y dijo que no liberará terroristas. Escucho dichos sobre todo tipo de acuerdos, así que quiero aclarar, no pondremos fin a esta guerra sin lograr todos sus objetivos. Eso significa eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente un problema para nosotros y una amenaza para Israel. No retiraremos las fuerzas de defensa de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Nada de esto sucederá. ¿Qué va a pasar? Una victoria absoluta. Como parte de la ofensiva israelí, Jenin en Cisjordania fue nuevamente el objetivo de ataques. Integrantes del ejército encubiertos irrumpieron en un hospital y mataron a 3 palestinos. Uno de ellos estaba siendo tratado por heridas surgidas durante otro ataque israelí en Jenin en octubre pasado. Israel afirma sin pruebas que los hombres eran terroristas. El informe es de Gabriel Colchon. Nuevo ataque sangriento en Jenin. Comandos israelíes disfrazados de civiles y enfermeras armados de fusiles de asalto irrumpieron en el hospital Ibn Sina, donde mataron a 3 palestinos. El director médico del hospital describió que fueron ejecutados a sangre fría mientras estaban en sus camas,
Uno de ellos estaba siendo tratado en el hospital. La forma bárbara en que irrumpieron en el departamento y agredieron a la enfermera, todo esto está documentado y grabado en nuestros vídeos. También tenemos el historial médico del mártir, uno de los mártires asesinados hoy, que llevaba un tiempo ingresado en el hospital y recibía tratamiento en este departamento. Según Israel, uno de ellos era miembro de Hamas, acusado de estar involucrado en el ataque del 7 de octubre. Los otros dos estaban acusados de haber participado en ataques recientes contra Israel. El país suele acusar a terroristas palestinos de esconderse en los hospitales y utilizarlos como base terrorista, generalmente sin pruebas. El ministro palestino de Sanidad calificó el ataque de crimen de guerra y recordó que los hospitales gozan de protección en virtud del derecho internacional. Jenin es a menudo el objetivo de violentas incursiones israelíes. Según el ejército de Israel, cerca de 3.000 palestinos fueron detenidos en Cisjordania en los últimos 4 meses y centenares han muerto allí, según el Ministerio de Salud palestino. Y en medio de la preocupación porque el conflicto escale a nivel regional, Israel afirmó que está listo para iniciar una ofensiva en el norte, en la frontera con Líbano, tras varias semanas de enfrentamientos con Hezbollah, mientras la muerte de 3 soldados estadounidenses en un ataque con aviones no tripulados el domingo impulsa a Estados Unidos más profundamente en el conflicto en la región. Sandrine Exil tiene los detalles. En medio de la presión, el presidente Joe Biden dijo que ya decidió cómo responder al atentado con aviones no tripulados que mató a 3 miembros del servicio estadounidense en Jordania, sin profundizar en cuáles serán las represalias. ¿Ha tomado alguna decisión? Sí. ¿Irán tiene la culpa? Los hago responsables en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo hicieron. El Pentágono sospecha que el grupo Kataib Hezbollah, una facción armada iraquí respaldada por Irán, está detrás del ataque. El martes, este grupo dijo que suspende los atentados contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Irán de desestabilizar la zona. Teherán repudió las declaraciones, pero los rebeldes hutíes, respaldados por la República Islámica, anunciaron que están listos para ir a un conflicto largo con Estados Unidos y Reino Unido, luego de que ambas naciones lanzaran varios ataques contra objetivos de hutíes de Yemen. Desde el 19 de noviembre, los hutíes lanzaron oleadas de drones y misiles explosivos contra embarcaciones en el Mar Rojo en solidaridad con el pueblo palestino. Estos ataques intolerables e ilegales son completamente inaceptables y es nuestro deber proteger la libertad de navegación en el Mar Rojo. Queremos agradecer a la valiente tripulación del HMS Diamond por su servicio para defender los intereses británicos e internacionales. El temor de una escalada del conflicto a nivel regional tiene además otro foco, Líbano, donde columnas de humo se elevan por ataques israelíes y donde el ejército indicó que está listo para enfocar su ofensiva contra Hezbollah, también respaldada por Irán. Un tribunal de Pakistán condenó este martes a 10 años de prisión al ex primer ministro y principal líder opositor Imran Khan por la revelación de conversaciones privadas consideradas secreto de Estado. La condena también incluye a uno de sus principales colaboradores y ex canciller Mahmoud Qureshi. Los partidarios del exmandatario aseguraron que se trata de un caso falso, sin acceso a los medios ni al público. El equipo legal de Khan aseguró que impugnará la decisión y que esperan que se suspenda la sentencia, por lo que aseguran son fallos procesales. El gobierno de Hong Kong endurece las leyes de seguridad en el territorio basándose en la legislación impuesta por China en 2020. Los críticos denunciaron esas normas como una represión de la disidencia, pero Beijing las ve como necesarias para frenar las protestas que piden mayores libertades en este territorio. Más en el informe. Es un proyecto de ley que los opositores dicen que está diseñado para reforzar el control de Beijing sobre Hong Kong. El gobierno del territorio administrado por China ha anunciado que quiere crear su propia legislación de seguridad nacional. Siempre tenemos que estar atentos a los sabotajes, a las corrientes subterráneas que intentan crear malestar. Espero que podamos acelerar para que la legislación entre en vigor lo antes posible y acabar así con este problema que asola Hong Kong desde hace más de 25 años. En 1997, el Reino Unido devolvió a China el territorio de Hong Kong. Desde entonces, la presión de Beijing en materia de seguridad ha sido resistida por los hongkoneses en varias ocasiones, como en 2003 y más recientemente en 2019. Cientos de miles de personas exigieron mayores libertades.
En respuesta, un año después, China impuso una ley de seguridad nacional contra la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con extranjeros, delitos que pueden llevar a cadena perpetua. Pero el gobierno pro-chino quiere ir más allá. Proponemos que la nueva legislación defina delitos sobre la adquisición, posesión y revelación ilegal de secretos de Estado. Las acciones que perjudiquen la seguridad nacional utilizando ordenadores o sistemas electrónicos sin la debida autorización constituirán una violación muy grave de la seguridad nacional. Un mal presagio para los manifestantes por la democracia. Desde la primera ley de 2020, 290 han sido detenidos y más de 30 condenados por atentar contra la seguridad nacional. A ustedes gracias por su sintonía. Los dejamos con María Clara Calle y el debate.